candidata al Consejo Legislativo del Estado Aragua por el Partido Avanzada Progresista. Y en la segunda parte vamos a conversar con Elías Cabello, quien es candidato a la alcaldía de Maturín, en el Estado Monagas. Bien, él es parte del partido Movimiento por Venezuela, Movimiento Progresista de Venezuela. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido, Fanny, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está el Estado de Aragua? Gracias por la invitación, Vladimir, encantada de estar acá contigo. Aragua ahorita afectada, muy afectada por las lluvias. La caída de ese impacto pluviométrico el día de ayer fue importante. El río Madre Vieja, que es un río importante que pasa por Maracay, afecta a las zonas de Limón, Caña de Azúcar, la Coromoto, se vio desbordado. Y bueno, pero sin embargo, aún con toda esa situación, bueno, una situación también de un brote importante de COVID al sur de Aragua, específicamente en el municipio de Urdaneta, en Taguay. Quería hacer un llamado a las autoridades de salud en el estado de Aragua porque generalmente el municipio de Urdaneta sabemos que está ubicado a 4 horas de Maracay y son espacios que prácticamente tienen una nula atención sanitaria y nosotros queremos hacer un llamado para que sean atendidas las familias. Ahí este fin de semana hubo 4 fallecidos de diferentes familias en una parroquia que se llama Taguay, que es muy lejana, pero que necesitamos que se le preste la atención precisa. Pero ahí estamos en Aragua, trabajando. Tú eres cabeza de lista al Consejo Legislativo, ¿no? Sí, cabeza de lista por la Alianza Democrática. Ajá. Allí hemos hecho un trabajo importantísimo, el cual ha venido siendo monitoreado muy de cerca por nuestro candidato a la gobernación, Luis Eduardo Martínez, quien ha sido desde su llegada al Estado de Aragua un factor de cohesión y de articulación. Hicimos un proceso de selección de candidatos tomando en cuenta 3 elementos, que era el reconocimiento entre los factores políticos, la visibilización de cada factor político y el entendimiento de ubicar liderazgos reales que tuvieran un impacto sobre sus comunidades. Yo creo que acabamos de conformar en el Estado de Aragua una plancha que es exitosa y que va a hacer frente a las elecciones del 21 de noviembre un trabajo extraordinario a nivel de barrios y de comunidades, porque así lo estamos articulando. Ahora, Fanny, Richard Mardo anunció su candidatura a la alcaldía de Maracay, de Girardot, ¿verdad? No va a aspirar a la gobernación, de acuerdo a lo que él mismo publicó. No sé cuál es su situación de habilitación o no, pero hay posibilidades de una alianza entre el G4 o la Plataforma Unitaria y la Alianza Democrática. Todas las posibilidades. En el caso de Aragua hemos estado abiertos desde un principio a tratar de no tener una propuesta de candidatos, sino una propuesta de ganadores. Y para ello hemos tratado de buscar todos los factores políticos que hacen vida en el Estado de Aragua. ¿A quién llevan ustedes a la alcaldía de Maracay? Hoy está inscrita Margarita Rivero, la arquitecto Margarita Rivero, es una persona que en el caso de Maracay dice mucho, un arquitecto que tiene un nombre específico en la zona norte de Maracay y también pues que es respetada por los diferentes sectores, y nosotros consideramos que su nombre allí frente a la alcaldía puede contribuir a despertar sobre todo ese sector que venía teniéndose de proceso en proceso, y que ella impacta positivamente en ese sector, más el trabajo que tiene la Alianza Democrática, que ha venido participando en todos los procesos electorales. La idea era ampliar la base de apoyo con esta propuesta. Sin embargo, puertas abiertas, tenemos los diálogos abiertos con los diferentes factores. Nosotros no estamos cerrados a buscar la unidad total con los diferentes actores políticos del Estado de Aragua. De hecho, el candidato Luis Eduardo Martínez ha sido prácticamente un promotor de que a todo factor que está proponiendo un nombre y que como único requisito tiene que se opone al gobierno de Maduro, nosotros debemos sumarlo en función a lograr prontamente una transición hacia la democracia en Venezuela. ¿La Alianza Democrática estaría dispuesta a apoyar candidatos en estados donde la primera opción podría tenerla alguien del G4, de la Plataforma Unitaria, por ejemplo el caso del Estado Zulia? Bueno, nosotros hemos estado desde el principio, fíjate, la labor de Henry Falcón en nuestro Partido Avanzada Progresista ha sido una labor de buscar la unidad de todos los factores. Ese
una directriz que ha dado Henry en todas las reuniones y ha dicho que tenemos que dejarnos de complejos y que tenemos que buscar la unidad. Basta saber también dentro del factor de la MUD y dentro de los factores del G4 si ellos tienen la misma disposición hacia nosotros. Si esa apertura que nosotros presentamos como Alianza Democrática es la misma apertura que ellos tienen hacia quienes hemos venido participando en los procesos electorales y que hemos desconocido la estrategia insurreccional. Hemos venido trabajando en la estrategia electoral, las salidas han venido siendo planteadas en el marco de constitucional, pacífico, en el marco de la democracia, en el marco del diálogo, de la construcción de consensos, y en ese camino nosotros hemos estado y hemos hecho llamados a todos los factores. Fíjate la diferencia, Vladimir, entre nosotros, el diálogo que se planteó aquí en Venezuela con miembros de la Alianza Democrática y que en todo momento estuvimos abiertos a que participaran en ella, Guaidó y todos los demás factores, hicimos llamados públicos. Falcón hizo llamado público a todos los factores para que participaran en ese proceso de diálogo. Pero cuando ves el diálogo de México, te encuentras que hay unos factores sentados en la mesa y no hay una apertura hacia la playa de partidos políticos que hay y que hacen vida en Venezuela. Pero puede ocurrir también que la comunidad internacional haya aceptado dialogar en esas condiciones porque no reconocen a la Alianza Democrática como una fuerza auténticamente opositora, que es lo que dice la gente del G4. Dice que ustedes no son opositores reales, sino que son una oposición hecha a la medida del gobierno. Sí, porque para esa entidad de alianzas posibles, que el proceso sea lo más unitario posible y el reconocimiento entre todos los factores que hacen vida política que se oponen a Maduro, tratar de buscar el consenso. Claro, tal como lo dice Romero, el secretario general de Avanzada Progresista, diputado, nosotros estamos ya en una fase donde el elector tiene que discriminar entre unos y otros, quién ha sido el que le ha llamado constantemente a la vida electoral, que han estado en la calle, que han venido trabajando coherentemente la ruta pacífica, la estabilidad del país. Yo creo que los factores de la Alianza Democrática han dado una gran muestra. Fíjate lo que está ocurriendo en Lara. En Lara, en el año 2015, Falcón era el gran elector en ese estado, era gobernador del estado, el gran elector, y bajo la visión de la amplitud apoyó candidatos, por ejemplo, como Marquina, Florido, en ese estado, siendo él el gran elector, buscó que no existiera ningún tipo de sectarismo en la selección de las candidaturas, siendo que su opinión era importante, abrió el compás. Luego en el 2017, esos mismos factores actuaron en contra de la candidatura de Henry Falcón, caso Marquina, caso Florido, se lanzaron para dividir los votos y ganó la almirante Melente, que una mujer que en ese momento no le decía nada al Estado Lara, pero que los factores del PSUV se mantuvieron alrededor de esa candidatura. Pues hoy nuevamente viene Florido y viene Marquina a buscar la división en el Estado Lara de los factores de oposición. Pues yo creo que ya el elector, frente a esa realidad, tiene que estar maduro y saber que en ese proceso del 2017 estos dos actores fueron causantes de una gran división y permitieron que el Estado Lara perdiera el gerente que ha dado una mayor contundencia de gestión tanto en la alcaldía como en el Estado Lara. ¿Y ustedes estarían dispuestos a hacer lo mismo? O sea, eso que le exigen a los otros factores en Lara y en otros estados donde la alianza tiene fuerza, ¿están dispuestos a hacerlo, por ejemplo? Nosotros allá en Maracay le hicimos un llamado a Richard para entendernos, hemos tenido conversaciones a través del secretario general de Acción Democrática, Manuel Guerrero, directamente Luis Eduardo Martínez ha tenido conversación con él, en mi caso he tenido conversaciones con Luis Carlos Solórzano. Hemos buscado en todo momento agotar todos los elementos necesarios para que la unidad sea una realidad, un planteamiento de cara a los aragüeños. Por cierto, ¿cómo ves la candidatura del PSUV en el estado de Aragua? La candidatura del PSUV en el estado de Aragua viene a ser el resultado del voto castigo por las gestiones nefastas que tuvieron las personas que estuvieron al frente. Fíjate que de los 18 candidatos a los 18 municipios del PSUV, solamente a 8 le permitieron contarse. Ya en una primera fase, el PSUV no le permitió a 10 candidatos contarse por motivo de encuestas electorales que no le favorecían. La actual candidatura... De las 8 candidaturas que quedaron, solamente 4 se legitimaron. Entre ellos, fíjate, le dieron voto castigo al gobernador y le dieron voto castigo a 14 candidatos a alcalde. ¿Eso que está ocurriendo, Vladimir? ¿Eso le da una ventaja al PSUV o no se la da?
No, una desventaja total. Porque pueden decir, bueno, ya le pasamos castigo a los que gobernaban mal, ahora nos toca gobernar con gente que lo haga Pero bien. es que eso ha sido prácticamente una propuesta de un sistema que se ha establecido donde el PSUV no ha dado la mayor suma de felicidad posible a los aragüeños. Eso nosotros lo hemos venido visualizando y siento, Vladimir, que estamos en una situación similar a la del año 98. ¿Tú recuerdas que en el año 98? Vamos a recordarlo al regreso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Hacemos la pausa y ya venimos con Fanny García, candidata al Consejo Legislativo. Vamos con Fanny García, candidata al Consejo Legislativo del Estado de Aragua por Avanzada Progresista y por la Alianza Democrática. ¿En qué decías tú que se parece este momento al año 98? Bueno, fíjate, Vladimir, en el año 98 ocurría que todas las personas pensaban que Adey y Copey eran inderrotables. En ese momento eran quienes llevaban la batuta política en el país y que Chávez estaba apenas conformando un partido, que era el Quinta República, y que muy difícilmente derrotaría a la coalición que estaba gobernando. En ese momento ocurría que estaba conformado el Consejo Supremo Electoral y había un chino, que era el chino Chan, que decían que era el que controlaba todo el proceso y que a Chávez no le iban a permitir llegar. Resulta que Chávez se lanzó y el voto que trasladó a Adey y Copey hacia las urnas terminaron votando por un cambio. O sea, ¿tú crees que en este momento votaron por un cambio? El 1 por 10 del chavismo te va a favorecer o va a favorecer Muy probablemente porque ha instalado un deseo de cambio en el corazón de los venezolanos. Los venezolanos se resienten de los salarios que tienen. El salario que tiene el venezolano no le está alcanzando ni siquiera para cubrir el nivel de sus necesidades básicas. Está debajo del umbral de sus necesidades básicas. Ahora, ¿de qué vale todas esas condiciones si la oposición va dividida, por ejemplo? No, bueno, por eso te digo que el esfuerzo ahora se traslada al elector, tanto a los partidos como al elector. La oposición debe tratar en lo posible unificar la mayor cantidad de criterios, porque los votos no pesan, los votos no son morales, ni puros ni impuros. Los votos son votos y toda aquella voluntad que quiera un cambio en el país, nosotros tenemos que organizarla y darle una ruta de concreción de cambio. Hay amores que matan y también hay alianzas que matan y votos que pueden, de repente apoyos que pueden convertirse en una pesada carga. No, aquí nosotros tenemos que ponernos todos en una sola órbita. Aquí para poder lograr una transición en Venezuela tenemos que unificar a todo aquel que desee que este país logre un cambio y una transformación. En Venezuela la coalición que gobierna está gobernando de una manera nefasta. Los sueldos y salarios de los trabajadores son realmente un elemento que debe llamar la atención de toda persona que esté ahorita aspirando a un cargo público. Necesitamos hacer una lucha para cambiar este sistema y ese sistema lo vamos a cambiar solamente unidos en entendimiento. El diálogo que hablamos ahora en México, ¿por qué yo no le auguro todo el éxito posible? Porque no está la Alianza Democrática. Porque es desarticulado, es verdad. Mira, el esquema del diálogo en México debería ser un esquema que tuviera fuerzas internas coordinadas para movilización, para poder hacer presión ante una solicitud determinada. Si tú no tienes fuerzas articuladas, un músculo interno donde aterrizar todo ese esfuerzo internacional, bueno, simplemente es un diálogo que se presenta para que dos actores cedan en cuanto a asuntos particulares. Y eso eso carece de legitimidad. La legitimidad que puede tener el diálogo de México lo da la articulación con los sectores, la visibilización del interés superior de los venezolanos, para que en la mesa de diálogo pueda verdaderamente lucharse por los problemas que hoy día nos están aquejando. ¿Qué se está discutiendo en esa mesa que afecte el interés general de todos los venezolanos? ¿Y cómo podemos articularlos en un proceso complementario con quienes estamos trabajando aquí duramente para ir a un proceso electoral para derrotar a la coalición de gobierno? Ahorita, Vladimir, Maduro no tiene en riesgo su gobierno central. Él legitimó su gobierno en el 2018 y en el 2020 legitimó la Asamblea Nacional. Viene un proceso de elecciones de gobernadores y alcaldes. La estrategia de él debe ser reconocimiento internacional, pues la estrategia nuestra debe ser posicionamiento estratégico. Estas dos estrategias, tanto la que tiene Maduro como la que tenemos nosotros, no riñen. Podemos jugar un juego ganar-ganar. En la historia política del país, este es el momento político que tenemos en la mano para lograr presentarle al elector una alianza lo suficientemente amplia que permita que ese elector deposite su voluntad de cambio en ese espacio. Y va a depender de la habilidad que tengamos nosotros, los negociadores, los que estamos a cargo de las diferentes organizaciones partidistas, de abrir
abrir el compás para que eso sea una realidad en Venezuela. Iván dice, divididos están y divididos continuarán, no tienen coherencia. Gustavo Mendoza, volverá a la legislación el Estado de Aragua de la mano de Fanny García, quien junto a Luis Eduardo Martínez, quien aspira a la gobernación, respirar aires de cambio. Todos deben unirse, los partidos del 4 deben unirse en pro de Aragua y cesar en sus egos. Saludos. Ayer el ciudadano Eduardo Cabello, primer vicepresidente del PSUV, decía que el 21 de noviembre las oposiciones volverán a gritar fraude. ¿Por qué decir que participarán para luego salir con esos refritos de seguir gritando fraude? Dice Coro Zamora Constitución. Sí, nosotros no andamos en esa onda. Nosotros consideramos que para poder derrotar al gobierno primero tiene que nacer legítimamente la opción de haber participado en unas elecciones. Porque hay personas que dicen, mira, ellos no van a entregar si pierden. Bueno, y si no pierden, menos entregan. O sea, si tú primero tiene que nacer el derecho, y el derecho nace cuando tú participas en el proceso electoral. Para poder decir nosotros vamos a defender un triunfo, tenemos que triunfar, así es, y para triunfar tenemos que unirnos. Nosotros tenemos toda la disposición, nosotros no tenemos esos ascos que tienen algunos de que yo no acepto el apoyo de la Alianza Democrática porque yo soy puro. Aquí no hay puros ni impuros, eso es mentira, eso es falso, es un discurso que quedó atrás. Aquí lo que hay es personas que estamos viviendo una situación de verdad de bastante dificultad en el país, una situación que ha sido promovida por quienes están en el gobierno que han gobernado ineficientemente, y un país descontento que nosotros, los que estamos en las organizaciones políticas, tenemos que mostrarle una ruta para salir desde donde estamos hasta donde queremos llegar, que es tener un país próspero, con oportunidades, con seguridad jurídica, con plena inversión, donde verdaderamente podamos decir viene una posibilidad para nuestros jóvenes, nuestros niños, que no se estén yendo del país, sino que en Venezuela logren prosperar. Tú decías que, bueno, que no hay que tener esos ascos y esas cosas. Ahora, ¿dónde están los límites entre la política y lo moral, los límites éticos? Esos límites hoy en día no sé. Lo que pasa es que yo te digo esto, Vladimir, porque yo siento que Maduro ha sido muy hábil en propiciar entre nosotros cuñas que nos fragmentan. Entonces comenzamos y decimos, mira, aquel es candidato, pero tiene caspa. El otro es candidato, pero en tal año robó. El otro es candidato, pero en que tal por cierto, año por aquí, son acusaciones. Sí, que por cierto aquí te recuerdan tu pasado en el chavismo. Así es. Que tú estuviste. Pero también. fíjate, el Maduro, yo siento que Maduro en el 2018 era el peor candidato que había. Y en ese tiempo, ninguno de los que estaban en el Polo Patriótico hablaba mal de Maduro. Aquí no se habla mal de Maduro. Ok, ya eso tiene que pasar. Maduro era el peor candidato y ellos lo reeligieron. Nosotros, puede ser que tengamos diferencias entre nosotros, válidas, con sus conceptos en su momento, pero más allá de esa diferencia, está un país que reclama cambio. Está una situación que vivimos los venezolanos día a día, de la cual nos quejamos. Y tenemos que nosotros ser responsables cuando decimos que nos preocupan los niños que no están comiendo bien, que están desnutridos, en la situación cómo se ha manejado el tema COVID, el no acceso a las vacunas. Si eso de verdad nos preocupa, tenemos que dar una muestra de ponernos de acuerdo. Aquí lo que dice Antonio García Lares. Vladimir, uno siempre escucha a los diferentes dirigentes de los partidos de la oposición que quieren salir de Maduro, pero ¿cuál es el problema? Que no pueden ponerse de acuerdo para escoger un solo candidato en gobernaciones y alcaldías. Víctor Gutiérrez, la candidata tiene una elocuencia extraordinaria, la felicito, y así como usted quiere la solución de sus propuestas, queremos más dirigentes con su carácter y dirección. Gracias. Bueno, gracias. Excelente interpretación de la mesa de diálogo en México. Esa es toda la realidad, dice abogado Luis Lovera. Carla Cecilia Osorio. Aragua quiere cambio y quiere gerentes que desde el 22 de noviembre asuma y sepa cómo hacerlo y que no lleguen tirando flechas como en el pasado. Necesitamos leyes. Aquí el Consejo Legislativo vive cerrado, debe revivir su esencia. Sí, plantean por acá. Así es, las instituciones del Estado tienen que ponerse de cara a la gente. ¿Qué le dice la candidata del PSUV al Estado Aragua? Bueno, candidata Carpio. Es una candidata de peligro para ustedes en cuanto a la posibilidad de que pierdan la elección. Nosotros sentimos mucho respeto por los candidatos todos los candidatos que están en la arena política, pero en el caso de la candidata del PSUV y de esa opción, ¿qué le pueden ofrecer al Estado de Aragua? Tienen años ya gobernando.
Y lamentablemente el Estado de Aragua ha ido en retroceso. Las zonas industriales están cerradas. Las minas en la zona del sur de Aragua están prácticamente devastadas. El sur de Aragua, en la zona de las adjuntas, hay una tala terrible. Tenemos la represa de Camatagua en un estado donde está contaminada y toda la vida silvestre que había allí, lamentablemente no la tenemos hoy día. Es decir, el estado de Aragua, cuando tú la revisas desde Urdaneta hasta Girardot, no hay una mano de amor que le haya caído a ese estado, sino una mano de devastación. Que por cierto, eso hay que cambiarlo. Que por cierto, Luis Eduardo Martínez prometió convertir a Aragua en una Hong Kong. En una Singapur. Una Singapur, perdón. Sí, sí. Pero el otro candidato también, Pedro Elías Hernández, había prometido convertirla en Japón o en Hong Kong o Taiwán, no recuerdo. Sí, bueno, yo... Pero ¿cómo convertir a Aragua en Aragua en tiene Singapur? muchas potencialidades. Aragua es un estado que está de frente al Mar Caribe, tiene sus costas, tiene una zona sur con grandes posibilidades de sembrar lagunas para lo que tiene que ver con la promoción del pavón, como fue en otrora. Tiene la zona que está hacia Tobar, donde tenemos turismo. Aragua es un estado que verdaderamente bien gerenciado, con la ayuda desde el gobierno, de sus empresarios, de sus comerciantes, de sus vecinos, puede convertirse realmente en un estado promotor de grandes actividades que permitan el rescate de una ciudad, de un estado para todos los aragüeños. Yo siento que es posible. Bueno, terminandito aquí, Alfonso dice, los de la Alianza Democrática ninguno va a México, y Guaidó, que muchos tratan de mal político y otras cosas más, su gente es la que negocia con la gente de Maduro y lo que decidan será para todos. Sí, bueno, es que ese es el elemento del cual yo te hablo, por lo cual no auguro el éxito que debe tener una alianza. Todos sabemos, el que conoce de negociación tiene que saber con qué enfoque se está dando esta negociación. Esto es un enfoque que tiene que ser público, con un método relacional, con una visualización de todos los actores políticos. Y si ninguna de esas tres variables está, por supuesto, no hay posibilidades de éxito. Te agradezco mucho, Fanny, que nos hayas acompañado. Excelente entrevista. Aragua tiene una mujer con Guáramo. Tu gestión fue palpable. Fue, de hecho, la mejor legisladora dentro de la Comisión de Educación. Felicitaciones, dice Juliana por acá. Bueno, gracias Fanny García, por habernos acompañado. Gracias, de verdad. Yo creo que en Aragua va a ocurrir un cambio. Bueno, veremos. Tú sabes que, como dice Ali Primera, que el pueblo es un cuero seco. Si lo pisan por un lado, por el otro se levanta. Por algo tiene la piel florecida de esperanza. Aragua tiene la piel florecida de esperanza y vamos a dar el 21 de noviembre la batalla para derrotar a la coalición de gobierno. Se encadenó Fanny.